Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la sección Cine Club de la revista cultural digital La Dimensión Súbita. Y hoy pues vamos a presentar una de las grandes obras maestras de la historia del cine, así ha sido considerada casi desde siempre, casi desde el momento de su estreno. Nos estamos refiriendo a M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, película del año 1931. He decidido hablar de esta película dentro de una serie de artículos que he estado publicando en la revista en estos días que giran sobre el concepto de cambio de época, ¿no? De esos momentos en los que un orden determinado colapsa y se transforma en otro muy diferente, y en toda una serie de sensaciones, pensamientos, sentimientos, procesos que tienen lugar en dichas etapas históricas, y que, bueno, pues hemos empezado hablando con una presentación general. Hemos hablado de la música de Beethoven, de las 9 sinfonías de Beethoven, que fueron compuestas entre 1800 y 1824, también un momento de transición histórica muy intensa y que va desde el momento en que la Revolución Francesa parece que va a efectuar un gran cambio político en Francia y en toda Europa, y cómo deriva en la llegada al poder de Napoleón, en la decepción que ello supuso para quienes creían en un régimen de libertades, y un poco la deriva final que todo ese proceso tuvo, que desembocó en el Congreso de Viena y en el inicio de una nueva época, y cómo la nueva sinfonía de Beethoven venía a ser la banda sonora de todos esos cambios. Hemos hablado de un cómic publicado por la editorial El Reino de Cordelia, ¿no? Y llegó la tormenta, en el cual, pues, que gira en torno al asesinato del zar Alejandro II. Hemos hablado del libro El mundo de ayer, Memoria de un europeo, de Stefan Zweig. Y hoy toca el turno a la película M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. M, el vampiro de de Fritz Lang, es una película que se filma en el año 31, y que por la fecha en la cual es realizada nosotros vemos que se produce en el periodo de entreguerra, en un periodo de crisis social y moral profunda de Alemania. Y eso es algo que la película transmite, yo creo que con absoluta claridad. Su director es Fritz Lang, uno de los directores que fue recuperado años más tarde por Cahiers de Cinema, el trío, el terceto de directores que conforman ese Olimpo de directores recuperados por la revista francesa. Pues uno es Howard Hawks, que ya hemos enlazado en su momento Luna Nueva. Otro, por supuesto, Alfred Hitchcock, que dentro de poco tendremos que hablar de él. Y el tercero es Fritz Lang. ¿Por qué tenía Fritz Lang un estatus menor dentro de la historia del cine? Posiblemente porque casi todas sus películas se inscriben en el cine de género. Realmente el mismo problema que tenía Hawks y que tenía Hitchcock. Es decir, Hawks hizo westerns, hizo comedia, y esto en ese momento era considerada su obra películas menores. Hitchcock era el mago del suspense, y evidentemente también eso hacía que fuera considerado un director menor. Y casi todas las películas de Fritz Lang eran consideradas, al ser películas de género, películas que parecían más irrelevantes. Él hizo una película fantástica como Las Tres Luces, hace algo así que podríamos denominar fantasía heroica, que es el díptico de los Nibelungos, de una película de espionaje que se llamaba precisamente Espías. Hizo una película que sí que tuvo prestigio y que era de ciencia ficción, que era Metrópolis. Y ya luego en su etapa norteamericana, antes de irse a Alemania, hizo dos películas, también cine de aventura, acción, thriller, que era
El Doctor Mabuse y el Testamento del Doctor Mabuse, que fue la película con la que cerró su etapa alemana, su primera etapa alemana. Y ya en Estados Unidos pues hizo cine negro, hizo Furia, ¿no? Protagonizada por Spencer Tracy. Western como Encubridora, película de aventura como Los contrabandistas del Moonfleet. En general, y se inscribía su cine siempre en una órbita de ese tipo de películas para cerrar con el díptico de producción alemana nuevamente, El tigre de Snapur y La tumba india. En este sentido, M viene a ser una anomalía dentro de todo su cine. No es una película inscribible claramente en un cine de género, sí podemos decir, bueno, género criminal, género policíaco, pero cuando vean desde el principio esta película, se darán cuenta que no sigue el canon tradicional, por ejemplo, de una película policíaca. Esta película se centra, sí, en la búsqueda de un criminal, pero no es la labor de un detective siguiendo las pistas para dar con el criminal. Se trata de algo muy distinto, en la que no hay sí hay un antiprotagonista, vamos a decir, el asesino en serie, que es el eje de la trama, pero enfrente no tiene un detective que realice las pesquisas, sino que es más bien un coro de personajes que vemos cómo reacciona ante la realidad de que existe un asesino en serie en la ciudad cuyas víctimas son niños y niñas. Y entonces eso la convierte en una película muy anómala. Y de hecho la primera recepción de la película incidía en su aspecto turbio, en su aspecto morboso, en su aspecto desasosegante. Porque no ofrecía el típico retrato de un detective, de un policía, de alguien que va en busca de un criminal y da con él y se llega al happy end, ¿no? Hemos puesto fin al mal que nos afecta. Es una película en este sentido mucho más turbia y mucho más retorcida. Pero si es anómala desde el punto de vista temático, no lo es desde el punto de vista estilístico, que sigue fielmente los patrones que Fritz Lang desarrolló en todas sus películas. Visualmente, lo más llamativo de todo el cine de Lang es que convierte el escenario en una sucesión de auténticos y sutiles delirios geométricos, como lo que estamos viendo aquí al lado en el vídeo. Aquí hay una sucesión de imágenes que vemos como toda una serie de construcciones geométricas que están inspiradas además por su interés y su conocimiento de la arquitectura, marcan todo el cine de Lang, y que darían la impresión, algo así como que sus personajes, para dar una imagen moderna, para que lo entiendan, se mueven como hámsters en una especie de galería de laberinto de metacrilato, donde creen que que van actuando por su propia voluntad, pero que están manejados por hilos invisibles que hacen que sean juguetes o títeres de un destino que ellos no llegan a comprender. Y en ese sentido, el hecho de ser cine de género ayuda a que el esquematismo de la trama que todo cine de género conlleva, pues ayuda a reforzar, a crear y a reforzar esa impresión y a conducir a una dialéctica en todas sus narraciones en la que el choque entre el determinismo y la posibilidad de redención de sus personajes está siempre presente. A pesar de que M no es película de género, una película de género canónica y clásica, esta característica que acabo de exponer en todo el cine de Lang está presente en M. El delirio geométrico continuo, esa impresión de que los personajes están encerrados en un marco rígido, prediseñado, del cual no pueden escapar. Hay un esquematismo evidente en la trama, es decir, no hay todo va sucediendo a base casi de manera inexorable, y hay un choque entre lo que es
determinismo, los personajes no actúan por impulsos libres, impulsos decididos libremente, sino porque las circunstancias o las pulsiones internas, como en el caso del asesino en serie que protagoniza la película, pues le llevan a actuar de esa manera. Y queda abierta siempre la posibilidad de que haya redención o no. Eso en las películas de Lan a veces la hay, a veces no la hay. Y aquí veremos que no está claro si la hay o no la hay. Ese es el aspecto más turbador y más desasosegante de esta película que hoy proyectamos en nuestra sección Cine Club. Hay dudas sobre si esta película está basada en hechos reales o no. No está claro porque efectivamente a la vez que se estrenaba la película sí que hay un caso en Düsseldorf real de un asesino en serie, Peter Kürten, que bueno, pues fue ajusticiado, fue condenado a muerte, o sea, y se le aplicó la condena más o menos los días en los que se estrenó la película. Pero Lang siempre hay manifestaciones ambivalentes por su parte en la cual a veces dice que no, que todo el guión estaba escrito antes de que este caso saliera a la luz. Así que no, es un caso que no podemos dar una respuesta concreta. Lo que sí es verdad es que la película ahonda en elementos absolutamente turbios y en elementos absolutamente oscuros y retorcidos. Démonos cuenta de que empieza con un arranque que aparentemente dentro de su calma y serenidad es un arranque estremecedor los primeros minutos de la película, todo hecho a base de sugerencias que son como machetazos en el estado de ánimo del espectador, hechos de manera aparentemente aséptica y aparentemente calmada, pero definitivos. Luego se produce una especie de carrera desenfrenada porque la policía se ve incapaz de dar con pistas del asesino, se crea un ambiente social enrarecido en el que todos sospechan de todo y donde el AMPA, que ve que la policía no deja de estar humeando por todos lados buscando al asesino y que ello le perjudica en sus acciones, acaba poco menos que ayudando a la policía intentando dar con el asesino con el fin de que la policía lo deje tranquilo y que pueda seguir ellos puedan seguir cometiendo sus delitos, pues mientras que este asesino siga actuando, el AMPA no va a poder actuar, no va a tener margen de maniobra para llevar a cabo sus negocios. Es decir, yo creo que ese dato de la trama es el que muestra más claramente la desconfianza existente en las instituciones en ese momento en Alemania, ¿no? Es decir, la confianza en el viejo Estado prusiano y que heredó el Reich alemán, el segundo Reich, instaurado a partir de 1870, se ve que aquí ha quebrado completamente y eso será un elemento premonitorio para lo que vendrá después de la llegada de Hitler al poder. Por eso, esta película siempre se ha considerado un termómetro de lo que estaba pasando en Alemania en esos momentos y una premonición de la llegada inminente de los nazis al poder. Tenemos que mencionar, obviamente, el papel de Peter Lorre en esta película, el gran protagonista, la gran estrella, el actor que roba todos los planos a prácticamente todo el reparto, porque además, mientras que todos los demás integrantes del elenco forman casi un personaje coral, él es el único que queda individualizado y sabe encarnar perfectamente bien y de manera espeluznante al asesino en serie y todo los convulsos sentimientos que lo dominan. Un papel que le haría después triunfar en Hollywood y, por ejemplo, pues no se puede dejar de mencionar dos películas como la famosa Casablanca de Michael Curtiz, pero también me gustaría mencionar otra película menos conocida, pero donde él también brilla, que es La máscara de Dimitrios de Jan Negulesco. Por lo tanto,
dispónganse a ver esta película magistral, turbia, que no negocia con el espectador ni hace ninguna concesión, y que, como curiosidad, contó con estreno en España. Se estrenó en Madrid en el Cine Callao el 28 de diciembre de 1931 y en Barcelona en el Cine Tívoli el 12 de enero de 1932, lo cual yo creo que es signo evidente de la repercusión que llegó a tener en su momento, y que llevó hasta que en España, donde pues bueno, existían en esa época limitaciones para la llegada de películas extranjeras, pues contó con la posibilidad de ser estrenada. Repito, no es una película para ver, para animarse o divertirse, es una película para la reflexión, y adéntrense en el delirio geométrico, que es a la vez metáfora de la convulsión moral y de la atmósfera enfermiza que M, el vampiro de Düsseldorf, retrata, una de las obras maestras indiscutibles de la historia del cine. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.